andar con Él y ver milagros y amor, pan y vino, calor y frío. La tempestad calmó y no lo entendí. ¿Será divino o lo imagino? Dio de comer sin más a una multitud, sanó al herido, al que ha sufrido, pagó por mí. En la cruz abraza al pecador, buscó al perdido y al afligido. Solo en su voz está la vida, palabras de paz y alegría. ¿Quién es el Salvador? Hijo de hombre y Dios, Rey y esclavo. ¿Por qué viniste? ¿Por qué sufriste? Nuestro libertador, nuestro consolador, el Cordero y el León. Eres la redención, eres la salvación. Jesús, eres el buen pastor, me has encontrado, te has alegrado. Espíritu de Dios, llena hoy mi ser, ilumina mi camino. Solo en su voz está la vida, palabras de paz y alegría. ¿Quién es el Salvador? Hijo de hombre y Dios, Rey y esclavo. ¿Por qué viniste? ¿Por qué sufriste? Nuestro libertador, nuestro consolador, el Cordero y el León. Eres la redención, eres la salvación. Aleluya, mi alma te exalta. Aleluya, Cristo, tú eres Rey. Aleluya, soy salvo por tu sangre. Aleluya.
Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del Buenos días al servicio en línea de la Comunidad Cristiana Roma. Como siempre es un súper gusto que estés con nosotros, que puedas acompañarnos este domingo. Pero hoy tengo para ti un favor que te quiero pedir. Quiero darte los próximos 20 segundos para que compartas este link
lo copies, se lo envíes a alguien, le piques compartir y lo envíes a tu Facebook, por WhatsApp, a una persona especial, envíaselo, ¿ok? 20 segundos para que se lo envíes, ¿ok? Envíalo. Sí, si me estás viendo así, no, vete a enviar el link. Ve a enviarlo, sí. Ok, listo. Gracias por compartir este mensaje de Dios con alguien. La palabra de Dios siempre es provechosa para todo el mundo y qué bueno que hoy podamos compartirla. Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de Filipenses. Como ustedes saben, la semana pasada tuvimos un mensaje de Filipenses capítulo 1 de la mano de nuestro pastor Joshua Smith, quien nos explicó qué significa ser ciudadanos del cielo. Si tú no lo viste, chécalo, se quedó aquí guardado en YouTube y lo puedes ver en cualquier momento. Y hoy, nuestro pastor David Sarmiento tendrá un mensaje alrededor de Filipenses capítulo 2 que también nos va a impactar y nos va a retar muchísimo. Pues gracias por hacer este tiempo con nosotros para aprender más de Dios. Si tú eres miembro de Comunidad Cristiana Roma, pues bienvenido de nuevo, qué gusto verte por acá, estoy súper contento de que estemos juntos. Si no eres miembro, pues también estoy súper contento de que estemos juntos y puedas unirte con nosotros a aprender más de Dios. Y quiero que te quedes la siguiente hora, vamos a alabar, vamos a escuchar una prédica de la palabra de Dios y vamos a volver a alabar a Dios para honrarle con nuestros domingos. Entonces, quédate con nosotros, toma notas, disfruta de este tiempo y dedícalo a nuestro Dios. Hola familia, vamos a comenzar con un canto que se llama El amor de Cristo. Disfrutaré su amor por siempre.
Muy buenos días, querida Iglesia, Comunidad Cristiana Roma, y a todos también los que nos visitan por primera vez a través de esta transmisión. Es una vez más un placer para mí estar frente a ustedes para dar continuación a nuestra pequeña serie sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Esta ocasión me toca guiarlos en el capítulo 2 de esta preciosa carta. Y la carta de Pablo a los Filipenses, como muchos sabemos, es una hermosa carta llena de frases memorables, en las cuales el apóstol, en medio de circunstancias muy difíciles, pues anima a los cristianos en Filipo, y ahora también puede animarnos a nosotros a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos unidos en Cristo, a conservar el gozo que produce el Evangelio. Esta carta de Filipenses, conocida como la carta del gozo, donde vemos a Pablo gozoso en medio de estas difíciles circunstancias, y vemos cómo este gozo es el resultado de ver a la ciudad de Dios florecer. Es el resultado de ver cómo cada día el reino de Dios se prepara para el día de Cristo. Y este gozo del Evangelio que Pablo expresa en esta carta es, como dice R.C. Sproul, es contagioso. Yo quiero que esta mañana, o a lo largo de esta serie, más bien, si de algo nos vamos a contagiar, es de este gozo. El mismo gozo que fluye del Evangelio y que Pablo quiere que compartamos con él. Pablo hace referencia a la alegría en 7 ocasiones, por lo menos en este capítulo 2. Y no por nada es que se le ha llamado así a esta preciosa carta. En fin, este tema lo dejaremos para el último capítulo. Por ahora, quiero que me acompañen en una breve oración y posteriormente demos lectura a nuestro capítulo entero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias te damos porque tú estás en medio de nosotros y nada, Señor, nos separa de ti. Damos gracias por la comunión espiritual que has conseguido en la cruz, Señor. Gracias porque nos sostienes también. Yo te quiero pedir esta mañana que nos guíes a través de esta enseñanza, que nos guíes a través de la lectura y el estudio de tu palabra, y sea tu palabra la que siga transformando nuestras vidas, que pueda darnos convicción de pecado y también pueda proveer salvación para los que aún no te conocen. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Pues entonces, hermanos, si me permiten, vamos al capítulo 2 de Filipenses, y para que juntos me sigan en pantallas y demos lectura a este capítulo. Dice así, capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas,
para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Hemos visto que Pablo escribe esta carta desde la prisión a su querida iglesia en Filipo, la cual estaba enfrentando dificultades, sufriendo la hostilidad de sus conciudadanos y persecución por parte de sus gobernantes. Sin embargo, los problemas no solo venían desde afuera, sino también desde su interior. Al parecer había diferencias y desacuerdos internos que requerían también unas palabras de ánimo, dada la inseparable relación que tiene el Evangelio con nuestras actitudes. Pues en el Evangelio Jesucristo ha modelado perfectamente lo que significa ser humano. Y Pablo nos invita a seguir su ejemplo de perfecta humildad para vaciarse a sí mismo, despojándose no de su divinidad, sino de sus derechos, para hacerse obediente a sí mismo. Y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el pasaje, para que Dios el Padre lo exaltara hasta lo sumo, levantándolo de los muertos para otorgarle el nombre que está sobre todo nombre. Pablo nos invita a seguir este ejemplo de perfecta humildad en Cristo. Por tanto, ante las dificultades que se derivan de predicar a Jesús, de trabajar por el Evangelio, de luchar por su causa, de servirle, cualquier circunstancia adversa, y a pesar de ella, ya sea que vivamos o muramos por Cristo, dice Pablo, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Por segunda ocasión, el apóstol le pide a los filipenses unidad. En capítulo 1 les pidió mantenerse firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por el Evangelio, por la fe en el Evangelio. Nuevamente aquí les pide que trabajen para mantenerse unidos en alma y pensamiento. Pablo está contento de la fe de los filipenses. Parece que sentían ese estímulo de su unión con Cristo, que sentían o que encontraban consuelo en su amor con Cristo, que disfrutaban la comunión, el compañerismo espiritual, el afecto entrañable que Dios nos da mediante la comunidad de creyentes por la obra de Cristo. Y si es así, dice Pablo, si lo sienten, completen mi alegría, hagan completo mi gozo, dice la Biblia de las Américas, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Y por qué?
Porque el egoísmo es un lastre de nuestra humanidad caída que erosiona y destruye nuestras relaciones, primeramente con Dios y entre nosotros también. La ambición egoísta que nos esclaviza a trabajar duro por nuestros propios intereses es la misma que nos ciega y socava la unidad que Dios nos ha dado mediante la sangre de Cristo. Y no me dejarán mentir, pero constantemente olvidamos cuán egoístas y ambiciosos somos. Y lo olvidamos hasta que nos encontramos disputando por un lugar en el servicio que desempeñamos. O nos ofendemos en la manera en que fuimos tratados. O nos sentimos ignorados. O simplemente nos mostramos inconformes por la forma en que se están o no haciendo las cosas. Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Pablo no está diciendo que no estemos mal por pensar diferente, sino que nos esforcemos en buscar la unidad en alma y pensamiento, porque la fuente que bebemos en Jesús es la misma, dice un comentarista. El gran problema es que el concepto que tenemos de nosotros mismos es muy alto, y por eso el apóstol nos invita a la humildad, a considerar a los demás como más importantes. En la NBI dice, como superiores. Dice Pablo en versos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo incluso nos anima a elogiar y honrar a los que actúan de esta manera. Cuando termina el capítulo, anticipando el regreso de Epafrodito, su estimado colaborador, a quien habían enviado los filipenses para atender las necesidades de Pablo, Pablo les dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Asimismo, cuando de Timoteo dice en versos 20 y 21, nadie como Él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este hermoso fragmento, considerado como el himno kenótico por los estudiosos, ya que describe el vaciamiento de Jesús de sí mismo, revelando en su encarnación la sabiduría de Dios en el Evangelio y mostrando el corazón de Dios en Cristo, quien voluntariamente renunció a sus derechos y se rebajó sometiéndose hasta la muerte, y no cualquier muerte. Se humilló a sí mismo por el bien de otros. Él pasó la vergüenza del pecado por nosotros. Sus intereses fueron los nuestros. Así que, derramando su sangre en sacrificio por nuestros pecados, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y levantándole de la muerte, y le otorgó la autoridad y el gobierno sobre todas las cosas. Todo, hasta el día en que toda la tierra, debajo de ella, todo cuanto en ella existe, arriba y debajo, encuentre su completa restauración y se doble a los pies de Cristo, hasta que todas las cosas en perfecta armonía y paz descansemos ante nuestro Señor, reconociéndole como nuestro soberano Señor, para la gloria de Dios Padre, dice Pablo al final de esta porción. La unidad que gozamos con Dios y con su pueblo ha sido ganada mediante la humildad de nuestro Señor Jesús, para obedecer hasta su muerte, tal y como era necesario que sucediera por el bien de la humanidad.
tal y como era necesario para la salvación de todos los que creen en su nombre. La humildad es consistente con el Evangelio de Cristo y debe ser la actitud que nos caracterice como hijos de Dios. Esta es indispensable para la unidad y la restauración, tanto en casa como con la iglesia. Hermanos, de la misma manera, sin humildad es imposible obedecer la voluntad de Dios como a Él le agrada. En verso 8 dice que al manifestarse como hombre, Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Hay una relación entre la humildad y la obediencia que a Dios le agrada. Y en versículos 12 y 13 dice: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. En este capítulo hay al menos 9 imperativos en los que Pablo nos exhorta a obedecer mediante una actitud humilde como la de Cristo Jesús, teniendo el debido respeto y la debida reverencia a nuestro Señor, dispuestos a obedecer y servir a los demás como lo haríamos por nosotros mismos, llevando, no ganando, viviendo nuestra salvación. Nuestra salvación ya está ganada, pero lo que se nos pide es vivirla dignamente de Dios, dignamente de Cristo, como es digno de Él, con temor y temblor. Pues Dios, quien mora en nosotros, entre nosotros, es quien produce ese querer como el hacer. Y lo que el Señor espera de nosotros es la actitud adecuada en nuestro corazón, el deseo de honrarle y glorificarle. Y Dios, mediante su Espíritu, alinea nuestras vidas a Él, para que, como dice aquí su palabra, se cumpla su buena voluntad en nuestras vidas, en el universo entero. Entre más humildes, más nos parecemos a Cristo y veremos menos conflicto en nuestras relaciones. Donde hay conflicto es porque falta humildad. Y me refiero a cada uno de nosotros, no al de enfrente. Pablo exhorta en 14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y así se cumplirá un doble propósito en nuestras vidas. Dice en versos 15 y 16, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Sin humildad no hay unidad, y sin unidad el Evangelio no avanza. Así, en el día de Cristo, dice el apóstol, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. El propósito de vivir, de servir a otros, de hacer esto o aquello es para la gloria de Dios, no por egoísmo ni vanidad, no para que vean mi gloria, sino para que brille el Evangelio en nosotros como estrellas en el firmamento, para que el mundo sepa quién es Jesús, para que sepan en quién hemos creído y por qué. Nuestro testimonio, nuestra unidad es parte de nuestro testimonio. Es un elemento importantísimo en nuestro testimonio, mediante el cual ha diseñado que el mundo vea y glorifique su nombre mediante el amor y la unidad de sus hijos, de su pueblo. ¿Por qué seguir discutiendo, contendiendo por cómo hacer las cosas, cuando juntos tenemos un mismo propósito: llevar el Evangelio hasta el rincón más lejano, para llevar el Evangelio a cada persona? Ese es nuestro propósito, uno de nuestros grandes propósitos, para la gloria de Dios. Y así, mientras esperamos el día de Cristo, el día que toda rodilla se doblará ante su presencia, ante su nombre, corramos y trabajemos para que el mundo sepa en quién hemos creído, para que el mundo sepa por qué hemos entregado nuestra vida a Cristo,
¿Por qué derramamos nuestras vidas en servicio y sacrificio por el bien de otros? Que crean, que vean y crean cuando observen cómo disfrutamos del gozo, el gozo que nos provoca el Evangelio, el gozo de ver cómo más personas son salvadas y cómo el nombre de Cristo se extiende cada día más. Hermanos, seamos como Cristo para compartir y completar la alegría del apóstol, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento para la gloria de Dios. Y para terminar quiero decir que si tú tienes algún interés en conocer a Cristo y quieres seguirle, considera que Él renunció a sus derechos de ser Dios por ti, que se humilló y caminó voluntariamente hacia la cruz para morir por ti, venciendo a la muerte, y haber sido exaltado de esta manera hasta lo sumo, todo para que pudieras recibir el perdón y la salvación eterna de Dios. Solo mediante la fe en su nombre, el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Oh. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos de Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Oh.
Y este fue nuestro culto en línea de la Comunidad Cristiana Roma. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y que sobre todo Dios haya hablado en tu vida. Recuerda que queremos estar en contacto contigo, queremos conectar contigo, así que escríbenos a través de redes sociales, Facebook, Instagram, seas o no seas miembro, se admiten mensajes y queremos orar por ti, queremos servirte, queremos apoyarte a caminar rumbo a nuestro Dios. Así que por favor no dudes en contactarnos, aunque sea para saludar, nos dará mucho gusto que lo hagas. A continuación tendremos nuestro tiempo ya tradicional de comunidades entre semana, aunque sea domingo. Si tú no eres miembro de una comunidad entre semana, pues únete a una, escríbenos y te podemos dirigir a alguna para que sigas platicando y reflexionando sobre lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas. Estoy seguro que va a ser un tiempo de mucho provecho para ti. Cuando me despida, aparecerán en pantalla unas preguntas de reflexión acerca del tiempo que acabamos de compartir. Anótalas y compártelas con tu familia, amigos, familiares, primos, tíos, compañeros de trabajo, tu pareja, para que puedan reflexionar más a profundidad de lo que Dios tiene que decirnos. No te quedes con solo este tiempo, hay que vivir más allá de una hora nuestro tiempo con Dios. Muchas gracias por tu tiempo, estoy muy contento de que hayamos podido compartir esta mañana. Recuerda que el próximo domingo, 11:30 de la mañana, vamos a estar juntos una vez más para aprender más de Dios, alabarle y honrarle con nuestro tiempo. Que tengas una semana increíble, un domingo espectacular. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Quiero verte el próximo domingo aquí con nosotros. Gracias.